3.000 millones. Ese es el número aproximado de pares de bases que constituyen el código fuente del ser humano. Una secuencia química de una complejidad vertiginosa, una arquitectura invisible que dicta el color de nuestros ojos, la resistencia de nuestros huesos y la cadencia de nuestra existencia. En esta sinfonía biológica, a menudo pensamos que la normalidad es una regla absoluta. Nos equivocamos. La normalidad no es más que una ilusión estadística, un promedio frágil que puede hacerse añicos durante una simple replicación celular. A veces, la naturaleza decide tocar una partitura diferente. Una mutación ocurre, un gen se expresa demasiado fuerte o nunca calla. Para la ciencia, son anomalías. Para quienes las portan, es una realidad cotidiana, a menudo dolorosa, a veces milagrosa, pero siempre fascinante. Hoy vamos a hacer una cuenta regresiva. Descenderemos juntos a las profundidades de lo extraño para conocer a 10 individuos cuya existencia misma desafía los manuales de medicina. Del número 10 al número 1, cada historia empujará un poco más los límites de lo que creen posible, desde gigantes aplastados por la gravedad hasta supervivientes de la inercia absoluta. Prepárense para cuestionar su propia definición del ser humano. Antes de comenzar esta inmersión, les hago una pregunta simple. ¿Hasta dónde puede adaptarse el cuerpo humano antes de romperse? Mantengan esta interrogante en mente. La responderemos al final. Bienvenidos a la anatomía de lo extremo. Número 10. La arquitectura del movimiento. Gerkari Bradshaw-Blackett. Iniciamos este ranking con una demostración de la variabilidad muscular. La lengua humana es un órgano fascinante, un hidrostato muscular capaz de movimientos complejos sin esqueleto interno, al igual que los tentáculos de un pulpo. En promedio, mide unos 8 centímetros desde la epiglotis. Pero para Gerkari Bradshaw-Blackett, el promedio es un concepto lejano. Con una lengua que mide más de 11 centímetros, Gerkari posee una anatomía bucal que desafía los estándares. No es una patología, sino una variación extrema del fenotipo. Su lengua es tan larga y flexible que puede tocar su codo, el lóbulo de su oreja e incluso su propio ojo. Esto requiere no solo longitud, sino una propiocepción y un control motor excepcionales. Más allá del aspecto de curiosidad que le dio fama en las redes sociales, este caso nos interroga sobre la evolución. ¿Por qué nuestra genética conserva la posibilidad de tales variaciones? ¿Es un vestigio de una función antigua o una simple deriva genética? Gerkari ha sabido transformar esta curiosidad anatómica en una ventaja mediática, demostrando que en nuestra sociedad moderna lo extraño fascina tanto como repele. Díganme en los comentarios, ¿consideran este tipo de particularidad como un superpoder inútil o simplemente como una curiosidad biológica? Intenten tocar su nariz con la lengua ahora. Verán que la naturaleza suele ser más rígida de lo que pensamos. Número 9. La vertical absoluta, Maitzi Currin. En el número 9 abordamos la cuestión de las proporciones. El ser humano está generalmente construido según ratios precisos heredados de milenios de evolución bípeda. Pero en Texas, Maitzi Currin rompe esta armonía matemática. Ella ostenta el récord de las piernas más largas del mundo. Imaginen una silueta donde los miembros inferiores representan por sí solos más del 60% de la altura total. Estas piernas miden más de 1,35 m. Para poner esto en perspectiva, sus piernas solas son más altas que un niño de 10 años. Aquí, la genética ha esculpido una morfología que parece desafiar la gravedad. A diferencia de otros gigantes que veremos más tarde, Maitzi no sufre necesariamente de gigantismo patológico, sino de una expresión genética extrema de la altura. Sin embargo, vivir en un mundo estandarizado con tal anatomía es un desafío logístico permanente. Los coches, la ropa, los marcos de las puertas, los asientos de avión,
Nada está diseñado para ella. Nuestro entorno es una tiranía del promedio. Mathy debe navegar en un mundo que es literalmente demasiado pequeño para ella. Sin embargo, ha elegido abrazar esta diferencia convirtiéndose en modelo, transformando lo que podría haber sido un complejo paralizante en una carrera internacional. Es una lección de autoaceptación, pero háganse la pregunta, si pudieran cambiar una sola cosa en sus proporciones físicas, ¿lo harían o aceptarían, como Meiji, estar fuera de la norma? Número 8. El peso del recuerdo. Diana Armstrong. El número 8 nos lleva a un terreno donde la fisiología se encuentra con la psicología del duelo. Ella es Diana Armstrong. A primera vista, lo que ven parece imposible. Uñas con una longitud acumulada de 13 metros. Serpentean por el suelo, pesadas, voluminosas, impidiendo la más mínima tarea cotidiana. Ponerse zapatos, cerrar una chaqueta, conducir. Todo se ha vuelto imposible. ¿Por qué infligirse tal obstáculo? La respuesta es desgarradora. Diana no se ha cortado las uñas desde 1997. Ese año, su hija Latisha falleció trágicamente de un ataque de asma. El día antes de su muerte, Latisha le había hecho la manicura a su madre. Fue su último momento de ternura, su último contacto físico. Para Diana, cortar sus uñas significaría cortar el último vínculo tangible que la une a su hija desaparecida. Sus uñas no son una coquetería grotesca, son un santuario de queratina. Es la materialización física de un dolor que no pasa. Ella lleva su duelo literalmente en la punta de los dedos, aceptando la discapacidad funcional para preservar la memoria emocional. Es una historia que nos obliga a mirar más allá de la apariencia. Lo que a menudo juzgamos como negligencia o locura es a veces un acto de amor desesperado. ¿Y ustedes, qué objeto o qué hábito guardan preciosamente para recordar a alguien? Compartan su historia, porque la de Diana nos recuerda que todos llevamos cicatrices, aunque las suyas sean visibles y midan 13 metros. Número 7. La quiebra del colágeno. Gary Turner. Llegamos al número 7 con una inmersión en la bioquímica estructural. Nuestro cuerpo se mantiene unido gracias a una proteína omnipresente, el colágeno. Es el pegamento que mantiene nuestras células juntas, que da resistencia a nuestra piel y solidez a nuestros ligamentos. Pero en el británico Gary Turner, este pegamento es defectuoso. Gary padece el síndrome de Ehlers-Danlos, una enfermedad genética rara que afecta al tejido conectivo. Resultado: su piel posee una elasticidad sobrenatural. Puede agarrar la piel de su vientre y estirarla más de 15 centímetros, o subir la piel de su cuello hasta cubrir su nariz como una máscara de látex. Es visualmente asombroso, casi irreal. Pero no se equivoquen. Bajo este espectáculo que le valió el apodo de hombre elástico, se esconde una fragilidad sistémica. El mismo defecto de colágeno que hace su piel extensible vuelve sus articulaciones inestables y sus vasos sanguíneos frágiles. Gary vive en un cuerpo que no se sostiene lo suficiente, un cuerpo demasiado suelto para este mundo rígido. Sufre de dolores crónicos y luxaciones frecuentes. Ha elegido reírse de ello, hacer de su enfermedad un espectáculo, una manera de retomar el control sobre una genética defectuosa. Es una resiliencia a través del absurdo. Si pudieran tener un cuerpo indestructible pero rígido, o un cuerpo ultraflexible pero frágil, ¿qué elegirían? La naturaleza tomó esa cruel decisión por Gary. Número 6. La evolución maxilofacial. Samantha Ramsdell. El número 6 es quizás el rostro más viral de esta lista. Samantha Ramsdell ostenta el récord de la apertura bucal femenina más grande del mundo, 6,5 centímetros. Aquí observamos una variación arquitectónica del cráneo humano. Para alcanzar tal apertura, Samantha posee una anatomía maxilofacial única, músculos maseteros hiperextensibles,
y ligamentos temporomandibulares de una laxitud excepcional. Puede insertar una manzana entera en su boca sin esfuerzo. Lo que es fascinante aquí es la reacción social frente a la anomalía. Durante años, esta característica fue fuente de burlas, de complejos profundos. Es el esquema clásico del rechazo a la diferencia. Sin embargo, con el advenimiento de las redes sociales, Samantha invirtió la situación. Transformó su defecto en marca de fábrica, en herramienta de entretenimiento masivo, acumulando millones de visitas. Esto plantea una pregunta interesante sobre nuestra época. ¿Nos hemos vuelto más tolerantes hacia las diferencias físicas o simplemente las consumimos como entretenimiento? Samantha eligió reír primero, desarmando así a sus detractores. Una estrategia de supervivencia social brillante. Número 5. La carga de las manos. Khalim. Entramos en la mitad superior del ranking, donde las condiciones se vuelven más pesadas, más dramáticas. El número 5 nos lleva a la India para conocer al joven Khalim. Desde su nacimiento, sus manos comenzaron a crecer. No un crecimiento normal, sino una proliferación tisular anárquica y violenta. A la edad de 8 años, cada una de sus manos pesaba ya más de 2,5 kilogramos. Imaginen a un niño llevando al final de sus frágiles brazos el equivalente a 2 ladrillos de hormigón permanentemente. Es una forma de macrodactilia severa, probablemente ligada a una mutación somática rara, como el síndrome de Proteus. Los huesos están hipertrofiados, el tejido adiposo invasivo, los nervios estirados al extremo. Pero lo más terrible no es el dolor físico, es el dolor social. En su pueblo, Khalim fue tratado de hijo del diablo. Fue excluido de la escuela, lapidado por las miradas y las palabras. La ignorancia transformó una condición médica en maldición mística. Afortunadamente, la cirugía moderna pudo intervenir para reducir el tamaño de sus manos y devolverle cierta funcionalidad. La historia de Khalim es un recordatorio brutal de que la medicina no basta. También hay que educar. La crueldad humana es a menudo más difícil de curar que la enfermedad genética. ¿Alguna vez han sido testigos de tal discriminación basada en la apariencia? ¿Les choca la reacción de su comunidad? ¿O pueden comprender el miedo ante lo desconocido médico? Número 4. La voluntad contra la anatomía. Jessica Cox. El número 4 es una lección de humildad para todos nosotros. Jessica Cox nació sin brazos, una agenesia congénita de los miembros superiores. Según toda lógica médica, su vida debería haber sido una secuencia de dependencia y limitaciones. Pero Jessica rechazó esta lógica. Ella es la prueba viviente de la neuroplasticidad cerebral. Su cerebro reprogramó literalmente sus mapas motores para que sus pies se convirtieran en sus manos. Obsérvenla. Come con sus pies, se maquilla, conduce un coche estándar. Pero la hazaña que la coloca en este ranking supera el entendimiento. Jessica es la primera persona en el mundo sin brazos en obtener una licencia de piloto de avión. Sí, pilota un avión con sus pies. Controla la palanca, el acelerador, la radio con una destreza que la mayoría de nosotros no tenemos con nuestras manos. También es cinturón negro de taekwondo. Jessica demuestra que el homúnculo motor, esta representación de nuestro cuerpo en nuestro cerebro, es maleable. Lo imposible es a menudo solo una barrera mental que erigimos nosotros mismos. Su historia nos fuerza a una introspección brutal. ¿Cuáles son las excusas que se dan para no cumplir sus sueños? Si Jessica puede volar sin brazos, ¿qué es lo que realmente los retiene en el suelo? Respóndanme sinceramente. Número 3. El gigante entre los hombres, Sultan Kösen. Subimos al podio con el número 3. Aquí, la biología ha perdido el sentido de la medida. Sultan Kösen, un granjero turco, mide 2,51 metros. Es oficialmente el hombre vivo más alto del planeta. Su condición, la acromegalia por gigantismo pituitario,
se debe a un tumor en la hipófisis que inundó su cuerpo de hormonas de crecimiento. Si su estatura lo convierte en una celebridad mundial, la realidad fisiológica es una pesadilla. El cuerpo humano no está estructuralmente diseñado para esta escala. Piensen en la física. La ley del cuadrado cubo estipula que cuando se duplica el tamaño de un objeto, su peso se multiplica por 8. Los huesos de Sultan, sus articulaciones, sufren una presión devastadora a cada paso. Su corazón debe bombear la sangre a una altura vertiginosa contra la gravedad, una tarea titánica que lo agota. Camina con muletas porque su esqueleto lucha por soportar su propia masa. Sultan vive en un mundo de liliputienses. No cabe en un coche. Debe doblarse en 2 para pasar una puerta. Duerme en camas hechas a medida. Ser el hombre más alto del mundo no es dominar a los demás. Es vivir en una soledad estructural, aislado por su propia biología. Es una vida de dolor articular y de miradas constantes. ¿Vale la gloria del récord el precio del sufrimiento físico? Esa es la pregunta que plantea su existencia. Número 2. El renacimiento del rostro. Dallas Wins. El número 2 es un milagro de la ciencia y una historia de redención absoluta. Dallas Wins no nació diferente. Se convirtió en ello en una fracción de segundo. En 2008, mientras pintaba una iglesia, su cabeza golpeó una línea eléctrica de alta tensión. El resultado fue apocalíptico. La electricidad borró literalmente su rostro. Sin ojos, sin nariz, sin labios, sin nervios. Sobrevivió, pero vivía en la oscuridad, sin rostro, sin identidad visible, respirando por un tubo. Para muchos, era un final peor que la muerte. Pero en 2011, la medicina intentó lo imposible. Dallas se convirtió en el primer estadounidense en recibir un trasplante total de cara. Un equipo de 30 médicos trabajó durante 15 horas para conectar los nervios, los vasos sanguíneos, los músculos y la piel de un donante anónimo sobre el cráneo de Dallas. No es solo reconstrucción estética, es una resurrección sensorial. Dallas no ve, pero recuperó el olfato. Recuperó la capacidad de sentir la presión de un beso en su mejilla. Recuperó una voz audible. Su rostro no es con el que nació, pero es con el que eligió revivir. Es la prueba de que nuestra identidad es más profunda que nuestra apariencia y que la ciencia a veces puede reparar lo que el destino ha roto. Número 1. El hombre que venció a la inercia, Paul Alexander. Llegamos finalmente al número 1, la historia más increíble, más conmovedora y más inspiradora de este ranking. Si deben recordar un solo nombre hoy, es este, Paul Alexander. Paul es el hombre del pulmón de acero. En 1952, a la edad de 6 años, una epidemia devastadora de poliomielitis golpeó Texas. Paul contrajo el virus. En pocos días, perdió el uso de sus piernas, luego de sus brazos y finalmente de sus músculos respiratorios. Ya no podía respirar solo. Para sobrevivir, fue colocado en un pulmón de acero, un inmenso cilindro metálico amarillo de 300 kilogramos, que crea una presión negativa para forzar al aire a entrar y salir de sus pulmones inertes. Los médicos pensaban que viviría solo unos meses. Paul Alexander vivió más de 70 años en esa caja. Imaginen, 70 años sin poder moverse, sin poder rascarse, dependiendo de una máquina ruidosa para cada bocanada de oxígeno. Es la definición misma del encierro. Pero Paul se negó a ser una víctima. Desde su prisión de metal, aprendió a memorizar sus lecciones, porque no podía tomar notas. Logró entrar a la universidad, obtuvo su título de Derecho, se convirtió en abogado, litigó casos en el tribunal, su cuerpo paralizado en una silla especial, su mente más aguda que nunca. Incluso escribió sus memorias tecleando en un teclado con un palo de plástico sostenido entre sus dientes. Paul Alexander es el número 1 de este ranking porque representa la victoria definitiva del espíritu sobre la materia. Nos demostró que incluso si el cuerpo se reduce
a una inmovilidad total, la conciencia, la voluntad y la inteligencia pueden trascender todas las barreras. Nunca dejó que su pulmón de acero definiera quién era. Falleció recientemente, dejando tras de sí un legado colosal. Su historia nos plantea la pregunta final, la más difícil de todas. Si Paul pudo lograr todo eso estando encerrado en una caja de metal durante 7 décadas, ¿qué nos impide a nosotros, que somos libres de nuestros movimientos, realizar nuestro pleno potencial? Conclusión. Acabamos de atravesar un archipiélago de vidas extraordinarias. Desde la lengua flexible de Gerkari hasta la resiliencia inquebrantable de Paul Alexander, estos 10 destinos nos han mostrado la fragilidad de nuestra condición biológica, pero también su increíble potencia. Hemos visto que la normalidad es un concepto borroso, una zona de confort que a la naturaleza le gusta perturbar. Hemos visto el dolor, sí, el rechazo social, el sufrimiento físico, pero sobre todo hemos visto la adaptación. El ser humano es una máquina de supervivencia capaz de encontrar luz incluso cuando está privado de rostro, de miembros o de movimientos. Estas anomalías no son errores, son espejos de aumento de nuestra propia humanidad. Nos obligan a mirar de frente nuestros miedos, nuestros prejuicios y nuestra propia fragilidad. Ahora me dirijo a ustedes. ¿Cuál de estas historias resonó más fuerte en ustedes? ¿El duelo de Diana, la determinación de Jessica o la sabiduría de Paul? No se guarden esta reflexión, escríbanlo en los comentarios. Debatamos juntos sobre lo que significa realmente ser humano. Si este viaje al corazón de lo imposible los ha tocado, si han aprendido algo hoy, dejen un me gusta para apoyar este trabajo de investigación. Suscríbanse y activen la campanita porque el mundo es vasto y solo hemos arañado su superficie. Esto fue la anatomía de lo imposible. Gracias por ver. Manténganse curiosos, manténganse humildes ante la naturaleza y sobre todo, vivan plenamente. Hasta pronto.